segunda fase, vamos a empezar los cursos con otro tema, ¿vale? Y el tema es ir preparándonos emocionalmente hablando para lo que sería la reincorporación al mundo, bueno, pues no sé cómo llamarle, ¿eh? A la normalidad, ¿no? Bueno, no sé yo, si digamos que al otro estatus, luego ya que cada uno le ponga el apellido que quiera, le ponga apellido normalidad o el que quiera, pero digamos que a la otra situación, ¿vale? Entonces, con esta metodología hay un sistema que se llaman las pirámides. Las pirámides valen para muchas cosas. Pues vale para crear un producto, para vender un producto y también vale para lo que sería reconstruir. ¿Reconstruir el qué? Bueno, reconstruir se puede reconstruir muchas cosas, ¿vale? En coaching yo esta pirámide que vamos a ver ahora también muchas veces la suelo utilizar para cuando hay problemas de pareja, pues reconstruir la pareja. Es una pirámide que vale para muchas cosas, ¿eh? Todo que esté dentro del paraguas y voy a silenciar a todo el mundo para que no haya ruidos, y todo que esté dentro del paraguas de reconstruir. Tenemos una situación, ha pasado cosas, como nos ha ocurrido, y entonces vamos a ver qué es lo que habría que hacer para reconstruir nuestra vida, y después la iremos viendo esta pirámide en varias etapas, porque lo que tiene es como 6 pasos, 6 escalados, ¿vale? Entonces, yo me voy a centrar en explicaros lo que es la metodología, cómo se usa, ¿vale? Luego, cada uno lo tendrá que aplicar de acuerdo a sus circunstancias personales, ¿vale? Y os voy a compartir la pirámide, voy a compartir un minuto pantalla para que lo veáis, ¿vale? Para que os quedéis un poco con la copla a nivel visual y luego voy a trabajar sobre esa pirámide, para que veáis cómo se puede utilizar y cómo se puede trabajar, ¿vale? Un segundito, a ver, aquí tenéis compartir pantalla, ¿vale? La estáis viendo, ¿verdad? La pirámide. ¿Vale? Es esta pirámide, que es, tú te tienes que meter, pone cultura vocacional de la reconstrucción, es como, cultura vocacional es como decir, voy a cambiar el chip, voy a cambiar mi cabeza, me voy a poner en modo reconstruir, ¿de acuerdo? Puede ser reconstruir mi vida, reconstruir cada uno que le ponga pues un poco lo que crea que le puede mejor venir en estos momentos, ¿vale? Hay que empezar por el miedo, acordaros que miedo era la seguridad, ¿vale? Después tenemos que continuar con la tristeza, desarrollo, acordaros que la tristeza barra reflexión era el momento de máxima inteligencia del ser humano. Acordaros que cómo salgo de la seguridad, cómo salgo del miedo, salgo con la tristeza, con el desarrollo. Después viene la justicia. La justicia, digamos que es la rabia, es para decir qué cosas sí, qué cosas no, ¿vale? Qué cosas me interesan en mi vida y qué cosas no me interesan en mi vida. Luego es el estatus, el orgullo. El orgullo es la creación. Y aquí acordaros que se podía crear, tanto crearse uno mismo a nivel de crecimiento personal o crear y construir cosas alrededor de ti, alrededor de tu mundo, alrededor de tu vida. Luego, con quién compartirlo, que es el círculo de pertenencia. Y luego la plenitud. Vale, esto que reconstruyo, ¿a dónde me lleva? ¿Qué puedo alcanzar? ¿Qué quiero alcanzar en mi vida?
¿De acuerdo? Esto es muy importante porque tienes que tener claro el final, cuál es tu finalidad, qué es lo que quieres conseguir. ¿De acuerdo? Bueno, pues veis, partimos de seguridad y llegamos a plenitud. ¿Vale? Bueno, pues voy a dejar de compartir pantalla y hoy nos vamos a centrar en este punto. ¿Cómo trabajaría el miedo? ¿Cómo trabajaría la seguridad? Que acordaros también que el miedo es para hacer un diagnóstico de la situación. ¿Vale? Entonces, el momento que toca ahora es hacer cuál es el diagnóstico de tu situación. ¿Vale? Bueno, pues dejo de compartir pantalla y empezamos. ¿De acuerdo? A ver, cuando hagamos el trabajo de diagnóstico de la situación, es muy importante ver en qué plano te quieres mover. ¿Vale? Porque claro, tú puedes hacer el diagnóstico en un plano, en otro plano, en otro plano y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo de planos, porque claro, la palabra plano, vamos a ver qué metemos dentro de plano. A ver, ejemplos de plano. Primero, primer plano. Voy a hacer un diagnóstico de mi situación personal. Ese sería, digamos, como un plano. Segundo plano. Voy a hacer, por ejemplo, un diagnóstico de las personas que me rodean, por ejemplo, de la familia. Tener muy en cuenta que cuando hagas el diagnóstico de situación de la familia, tú tienes que siempre dividir el mundo de la familia en dos partes, mínimo. Una parte que es tu familia actual y luego otra parte que es tu familia de origen. ¿De acuerdo? No puedes meter dentro del concepto de, bueno, poder, no se debe meter, según la metodología y según la teoría, no se debe meter, cuando metes familia, no puedes meter toda la familia. ¿De acuerdo? Tú tienes una familia, que es tu familia actual, y luego tienes una familia de origen. ¿Vale? Que la familia de origen pues son tus padres, hermanos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Son dos planos diferentes cuando haces un diagnóstico de la situación de la familia. ¿Vale? Esto no solamente se utiliza en esta metodología. Si alguna vez alguien ha hecho constelaciones familiares, sabéis perfectamente que cuando se habla de familia hay que dividir la familia en dos partes. Lo que es tu familia actual y lo que es tu familia de origen. ¿De acuerdo? Cuando alguien interpone estos planos, Houston tiene un problema. ¿Vale? Bueno, fijaros, hemos dicho mi situación mía, personal, la de mi familia, ¿vale? Luego, si subimos de plano, digamos que tú te puedes meter en otro entorno, que es, por ejemplo, tu entorno laboral, ¿vale? Estos planos de yo, familia actual y familia de origen, digamos que son, entre comillas, prácticamente inapelables, ¿vale? Debería ser así. Ahora, el siguiente plano ya debería, digo inapelables, pero debería, no que tenga que ser forzosamente así. Hombre, el primero, yo, ese sí. Luego ya después que cada uno ponga lo que quiera en los otros dos siguientes. Luego, el cuarto, el laboral, ¿vale? Tú tienes que hacer un diagnóstico de tu situación laboral. ¿De acuerdo? Luego, dentro de la situación laboral, tú puedes hacer otro plano que es un diagnóstico de la empresa si es tuya, incluso de la empresa en la que tú estás trabajando.
tienes que hacer un diagnóstico de la situación. Luego puedes hacer pues otro que es pues en el mercado donde estás metido, trabajando, digamos que en la región que estás trabajando, en el país que estás trabajando y en el continente que estás trabajando. ¿Veis? Estos son distintos planos, pero todos te pueden afectar, dependiendo de. ¿Vale? Esto os lo pongo de ejemplo para que veáis que cuando hagáis un diagnóstico de la situación, todos los planos te pueden afectar. No sé, o alguien puede decir, joder, es un poco pretencioso irte país, continente. Pues en las situaciones en las que estamos ahora mismo, no tanto. Y pongo un ejemplo práctico, porque si no todo esto lo metemos y parece que es aire, que es humo. No, voy a poner un ejemplo práctico. Pues tú estás en un país que tiene una situación económica, ¿vale? Y hay un señor que ha salido por la televisión y que ha dicho que va a haber fondos ICO, tanto si eres autónomo, pymes, etcétera, etcétera. Ah, pues esto es interesante, ver en el país que estás, porque a lo mejor hay otros países que no los tienen. Y luego dices continente, coño, Europa. Claro, lo que vaya a hacer Europa con estos fondos te pueden llegar a tocar a ti directamente. O sea que tener en cuenta que cuando yo digo que tenemos que hacer diagnósticos en distintos planos, yo me refiero a este tipo de cosas. Porque todo es como un triángulo invertido, todo, tú estás aquí como en la punta de una peonza, en la punta de un compás, todo lo que viene por arriba te puede estar afectando y te puede afectar. Entonces, claro, si haces un diagnóstico, tienes que hacer un diagnóstico de la situación. ¿Qué ocurre? Que a medida que vayas subiendo, tú haces un diagnóstico de la situación, pero claro, a nivel personal, tu familia y demás, a medida que subes de plano, el diagnóstico es importante para ti, pero tú tienes menos control. A medida que vas subiendo, tú tienes menos control de la situación, pero decisiones que se vayan a tomar te están influyendo a ti. No sé, por ejemplo, a nivel país, pues decisiones que se tomen, digamos, a nivel de leyes y demás, te pueden estar afectando a ti directamente, como está ocurriendo ahora, ¿vale? Luego, digamos que en autonomía, bueno, dependiendo de la zona que te estés viviendo, en la región que estés viviendo, pues puede haber cosas que te estén afectando directamente a ti ahora más que nunca. Entonces, claro, cuando hagamos el diagnóstico de la situación, es muy importante tener en cuenta qué plano vas a trabajar y en qué plano tú puedes hacer más cosas y en qué plano menos. Pero tú sí que tienes que tener un diagnóstico de la situación dependiendo de, porque todo, al final, todo va a caer en tus hombros, por decirlo de alguna manera. No sé si me he explicado, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a empezar, si os parece, desde el punto de vista... esto lo que quería era daros una perspectiva, una panorámica general de con esta metodología a dónde puedes llegar, ¿vale? Entonces vamos a aterrizar en el punto del compás, ¿vale? En nosotros, que es donde obviamente mejor podemos hacer el diagnóstico, donde más información tenemos, etcétera, etcétera. Vale, entonces, cuando nos ponemos a hacer el diagnóstico de la situación de nosotros, pues tienes que tener en cuenta muchas cosas. Y yo voy a poner ejemplos, ¿vale? Ejemplos que después cada uno, pues, son ejemplos para daros ideas. Y luego ya cada uno lo irá ampliando o irá utilizando esto que yo voy diciendo de ejemplos, ¿vale? En los cursos, obviamente, no es tan escueto como yo lo estoy haciendo y luego hacemos ejercicios prácticos para ver cómo se utiliza esto. Pero aquí en 40 minutos yo voy a tratar de ser lo más sintético posible,
daros ejemplos lo más sencillo posible para que vosotros os quedéis con la copla y así podáis trabajarlo y utilizarlo a vuestra propia conveniencia. Entonces, por ejemplo, a nivel personal, pues sería la salud, un diagnóstico de tu salud, de tu edad. A ver, dependiendo de la edad, qué cosas vas a poder hacer o no. ¿Vale? Tienes que ver, por ejemplo, de salud. Voy a poner un ejemplo. Pues con esto he estado abusando del sillón y no hace falta pensar solamente en salud, si he cogido enfermedad o no he cogido enfermedad. No, no. Eso ya en sí mismo es importante. Pero salud, he abusado del sillón, he abusado de la comida, me tengo que poner en forma. ¿Vale? Eso ya veremos después, lo veremos en el paso siguiente. En la tristeza, en la reflexión, qué cosas poder hacer. Pero, por ejemplo, si es importante un diagnóstico de la situación. ¿Cómo estoy de salud? Pues para ir ahora, poco a poco, pues haciendo cosas que te pueden afectar después cuando salgamos de esta situación. Pues yo qué sé, te puede afectar pues una situación de sobrepeso, te puede afectar cientos de cosas. Entonces es importante que hagas un diagnóstico de tu situación, de cómo estás de salud, de edad, ¿vale? Vale, en estos momentos de mi edad, pues vamos a ver qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer con mi tiempo. Muy importante, ¿vale? Dentro del miedo, de la seguridad, obviamente entra no solamente, digamos, físicamente, sino también la parte económica. Es muy importante hacer un diagnóstico de tu situación económica, un diagnóstico real. ¿Cuál es mi situación económica ahora? ¿Vale? ¿Para qué? Para que luego cuando nos movamos en el plano siguiente, en el de la tristeza, pues ver un poco qué hacer. ¿Vale? A nivel personal, también hacer un diagnóstico sería bueno de mis relaciones. Bueno, pues esto del coronavirus y de esta situación, pues me ha servido para, bueno, pues ver con quién puedes contar y con quién no, hacer un diagnóstico de situación de todo, ¿vale? Claro, también eso en cuanto a ti, yo os he dado unas ideas y luego cada uno ahí que vaya ampliando las cosas que le interesa, pues a nivel particular. De cuál es tu situación, tu análisis de la situación ahora, para saber con qué puedes contar. ¿Vale? Yo siempre lo comparo con en los cursos me gusta compararlo con una película que es la del Álamo, y entonces yo me acuerdo cuando el que se va a quedar de protagonista, el que hace de protagonista y se va a quedar al mando del Álamo, pues lo primero que hace es eso, un diagnóstico de la situación. Vale, tengo que defenderlo. Vale, pues entonces lo primero que hace es reunir a todo el mundo, decirles cómo estamos y entonces, a ver, ¿con quién puedo contar? Que den un paso al frente. Y entonces sabe con quién puede contar y con quién no. Los demás, por su situación familiar, por lo que sea, por su edad, por tal, por cual, pues deciden irse y se van. Y al final se quedan pues los que van a defender el Álamo. Pues esto es lo que hay que hacer ahora. Vamos a hacer como un diagnóstico de la situación. Vamos a ver cuáles son, digamos, los elementos con los que cuento, en todos los sentidos. Luego, claro, eso es a nivel tuyo. Luego también es importante hacer un diagnóstico de la situación de la familia. Y esto de la familia es importante que cada componente de la familia haga su diagnóstico de la situación individual. Pues no sé, si tienes hijos, bueno, pues ellos, vale, de acuerdo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo está tu situación de exámenes, de estudios, de lo que sea? Pues yo qué sé, si tienes en la familia un deportista, bueno, ¿cómo está tu diagnóstico? ¿Qué vas a hacer después?
cada componente de la familia, cada unidad de la familia tiene que hacer individualmente su propio diagnóstico de la situación, ¿vale? Luego, la familia en conjunto, porque es una unidad, ¿eh? Hacer un diagnóstico de situación de la familia. Primero, un diagnóstico de situación de tu familia actual, ¿vale? Tu mujer, tus hijos, etcétera. Y luego un diagnóstico de situación de tu familia de origen, tus padres, tus hermanos y tal, pues también digamos que es un buen momento para hacer un repaso, para ver cómo están. ¿Por qué? Pues a lo mejor resulta que te pueden necesitar y eso lo tienes que tener en cuenta. O tú los puedes necesitar a ellos y eso también lo tienes que tener en cuenta, ¿eh? Muchas veces llegas a determinadas edades y te dicen, joder, ¿por qué sigues trabajando? Si ya dice, joder, pues yo sigo trabajando, pues por ejemplo, por mis hijos no, porque ya están todos colocados, pues por mis nietos, por si alguna vez necesitan algo, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de hacer un diagnóstico de la situación. Yo sigo trabajando, yo sigo haciendo cosas, ¿por qué? Por mis nietos, ¿de acuerdo? Por poner un ejemplo práctico. Entonces, es importante un diagnóstico de la situación de la familia, ¿vale? Tanto la familia actual como la familia de origen. Luego, es muy importante también, ya una vez que te sales del plano familiar, porque ya has tocado todos los palillos de la familia, pues ya sales, digamos, como a extramuros. Un diagnóstico de la situación, por ejemplo, laboral. Vale, ¿qué panorama me voy a encontrar? ¿En qué situación me voy a encontrar? ¿Dónde estoy? ¿Vale? Entonces tienes que hacer un diagnóstico. Estoy en un trabajo, bueno, me da lo mismo. Si eres trabajador por cuenta ajena, si eres autónomo o si eres empresario, da lo mismo. Tú vas a tener que hacer un diagnóstico de tu situación en cualquiera de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico de tu situación laboral, ¿vale? Y además de la situación del gremio. ¿Qué va a pasar con el gremio en el que estamos? No sé, por poner un ejemplo fácil, ¿vale? Habrá gremios que a pesar de las circunstancias, pues se habrán quedado igual. Habrá gremios que, de acuerdo con las circunstancias, voy a utilizar una palabra que parece no adecuada, pero es la realidad. Digamos que habrá gremios que esta situación pues les habrá puesto un estrés, pero un estrés de sobreproducción. Digamos que vas a tener un entorno que la situación te ha favorecido de alguna manera. Si te favorece, siempre hay que tener cuidado con una cosa que yo siempre digo, tener cuidado de no morir de éxito, ¿de acuerdo? Vale, pues esto es algo a tener muy en cuenta. Luego habrá otros gremios, no sé, por decir de alguna manera, yo no tengo ni idea porque no estoy metido dentro del gremio, pero hay gremios que dicen, buf, esto se nos ha cargado el turismo. Nos hemos cargado, no nos hemos, sino la situación se ha cargado el turismo en España o a nivel mundial. No lo sé, no se sabe, pero bueno, es una de las cosas que dicen. Otros hacen su análisis y dicen todo lo contrario en el análisis de situación. Joder, la gente ha estado tanto tiempo encerrada que ahora mismo pues van a tener ganas de fiesta. Pues el que se lo pueda permitir, pues lo tendrá y lo hará. ¿Entendéis lo que quiero decirte? Cada uno va a hacer su diagnóstico de la situación dependiendo de la actividad que tenga. Pues eso es muy importante, de tu gremio, porque todo te va... Y claro, todo esto, digamos que es muy importante pues irlo anotando, porque luego te olvidas, vas haciendo pues tus capas, de las cuales vas analizando y vas viendo y te haces tus pronósticos. Y con estos pronósticos después veremos qué haremos con ellos. Aplicaremos lo que se llama la tristeza, digamos, pensar, buscar soluciones o a ver qué hago después con este análisis de la situación. No hemos acabado ahí. Pues no sé,
la empresa, el sector, el mercado. Luego, pues también analizar un poco cómo es tu región, cómo te afecta. ¿Por qué? Pues porque habrá muchas cosas que en tu región, en tu autonomía, no sé cómo llamarlo, cada uno, pues habrá muchas circunstancias, digamos, ajenas a nosotros que nos pueden afectar, tanto desde el punto de vista político o desde cualquier otro punto, ¿vale? Desde el punto de vista económico, allí también hay que hacer en ese plano un diagnóstico. Luego un diagnóstico de la situación del país también, porque te puede afectar, y luego la situación, como decía, del continente, de Europa, ¿vale? Bueno, pues esto es la teoría, como veis. Plano personal, familia, tienes que hacer distintos diagnósticos de la situación. Bueno, pues si os parece bien, con esto que yo acabo de comentar, luego todo esto es lo que tienes que hacer con la emoción miedo. Voy a volver a poner otra vez la base de la pirámide, ¿vale? Voy a compartir pantalla. ¿Vale? Como veis, aquí he hecho un pequeño inventario de cosas, pero esto es sobre todo para daros una idea. Luego cada uno aquí, en cada uno de estos pasos, en este diagnóstico de la situación que estamos en este punto, pues en realidad cada uno debería construir su propia pirámide. Y aquí lo único que he hecho es poner unos pequeños ejemplos para que se vea un poco a qué me refiero. ¿De acuerdo? Pero esto es una idea, una orientación. ¿De acuerdo? Y luego el próximo día haremos lo mismo, pero en la parte de desarrollo. ¿Qué hago después con todo esto? Toda esta información, ¿cómo la utilizo aquí? ¿Vale? Voy a dejar de compartir pantalla y si os parece, pues hacemos un pequeño diálogo para que me hagáis preguntas, para que comentemos, para dudas que tengáis. A ver, un segundo. Bueno, el que quiera preguntar algo lo puede hacer de dos maneras. O bien se abre el micrófono o me lo escribís en el chat y lo leo yo. Lo que os parezca mejor. Bueno, primero, ¿qué os ha parecido esta manera de enfocarlo? ¿Os ha parecido rara? ¿Novedosa? ¿Normal? A mí me ha gustado. Me parece muy interesante cómo lo has planteado. Muy bien. Gracias, Carmen. Yo no sé, tengo la duda entre por qué era miedo era igual a seguridad. Creo que llegué tarde, entonces me he perdido, pero ahí me quedé. Bueno, te cuento. A ver, el miedo es una emoción que te permite anticiparte a un peligro, a un problema, ¿vale? A ti no te ha pasado nada y tú tienes unas circunstancias de miedo, ¿vale? El miedo es una emoción que te ayuda a ver y a anticiparte a los problemas, a los peligros. Claro, como todas las emociones, tú le puedes tener miedo inflado, un miedo exagerado, puedes tener pánico, puedes tener nada de miedo. Si no tienes nada de miedo, no vas a ver los problemas y te vas a meter en todos los charcos, o tienes el miedo equilibrado. Si tienes el miedo equilibrado, vas a poder ver los problemas reales de tu vida, vas a poder anticiparte a ellos y vas a poder ver qué cosas hacer, ¿vale? Y eso ocurre con todas las emociones. Las puedes utilizar de una manera exagerada, miedo, pánico, ¿vale? Puedes no utilizar la emoción, con lo cual no tienes miedo, no ves problemas. Y claro, anticiparte a los problemas, ¿qué es lo que te da? Te da seguridad. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, más o menos. Vale, gracias. A ti. Venga, ¿quién quiere preguntar? Esther, ¿quieres preguntar algo? Que te veo en pantalla. O a ver, ¿quién ha abierto el micrófono? María José. O también lo ha abierto, lo tiene Carmen. A ver. No, yo ya te he comentado. Vale, vale, gracias, Carmen.
Vale, a ver, tengo aquí una pregunta. Armando, uy, Sí, Rebeca, adelante. bueno, a ver, espera que, a ver, me pongo así, así me veis. Hola, Hola, Hola. Rebeca, ¿qué tal? ¿me oís ahora? Te oímos perfectamente. Mira, vale, gracias. A mí me ha parecido muy interesante lo que acabas de explicar. Hay una cosa que no entiendo. Lo que has explicado del yo, la familia actual, el origen y laboral, todo eso sería como una pirámide dentro de la pirámide de seguridad. No sé A si me ver, explica. perfectamente, perfectamente. A ver, eh, tú cuando hagas, bueno, si lo quieres hacer, cuando hagas tu diagnóstico de la situación, Armando. sí, ¿quién está? ¿Me estabas diciendo algo, Rebeca? Vale, voy a silenciar todos los micrófonos, que se había metido ruido. Voy a contestar, ¿vale? A ver, Rebeca, es importante... Uy, creo que te has ido, Rebeca, que has perdido la conexión. Voy a ver si la recuperas, voy a esperar un segundito. Es que no sé qué ha pasado, que me ha ido. Vale, eso es que estás un poco lejos del wifi o que no estás conectada por cable. Y entonces, ahora como hay mucho tráfico de internet, tenemos un pequeño bajón de velocidad. Si quitas la imagen, me vas a escuchar mejor, porque así tienes menos tráfico. Vale. Vale, pues te contesto. A ver, cuando hagas un diagnóstico, tú tienes que hacer primero el diagnóstico tuyo. Ese es fundamental. ¿Vale? Luego, en este mundo en el que estamos, si tienes una familia cercana, pues es importante que hagas también el diagnóstico de tu círculo de pertenencia más cercano. ¿Por qué? Porque están por un lado tus necesidades personales, pero luego están las necesidades de tu círculo de pertenencia más cercano. ¿De acuerdo? Lo tienes que tener en cuenta. Luego, una vez que has hecho tu propio diagnóstico de situación y el diagnóstico de tu familia, digamos tu familia de origen, porque es muy importante diferenciar tu familia de origen y tu familia actual. Digamos que tu familia actual es mucho más cercana, mucho más íntima en el círculo de pertenencia que tu familia... Espera, voy a colgar un segundo. Es mucho más importante tu familia actual que tu familia de origen, ¿vale? O debería serlo, ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo. Resulta que tú tienes un problema, ¿vale? Y tienes un problema, yo qué sé, con tu hijo, con tu pareja o con quien sea, ¿vale? Ellos te necesitan para algo. Y de repente te llama tu madre o tu padre y te dice, oye, vente para acá, que es que te necesito. Y entonces automáticamente abandonas a tu familia actual y te vas a ver a tu padre, resulta que, o a tu madre, resulta que le das más importancia a tu padre, a tu madre, que a tu familia actual. ¿Vale? Entonces, digamos que eso parece que no, pero eso genera como un disturbio en la energía. Yo siempre digo quién es el primero o quién es la primera. Si estoy hablando lo primero es tu pareja o el primero es tu mamá. Pues si lo primero es tu mamá, pues tenemos un problema. Si lo primero es tu pareja,
Pues bien, eso es, digamos, como un orden adecuado. ¿Eh? A eso me refiero. Entonces, por eso es primero tú, después tu familia actual y luego en otro plano tu familia de origen. ¿Mm? ¿Quién es más importante? ¿Tus hijos, tu marido o tu mamá y tu papá? Si es más importante tu mamá y tu papá que tu hijo y tu marido, pues ahí hay un disturbio en el orden. ¿De acuerdo? Otra cosa es, pues yo qué sé, que tu padre y tu madre pues acaban de tener un accidente y tal cual, y entonces lo explicas a tu familia actual que en este momento de una manera puntual tienes que dar prioridad a tu familia de origen porque hemos tenido un accidente. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Eso es diferente. ¿Eh? No sé si me he explicado bien. No sé si te he contestado, Rebeca. Sí, eso sí que lo he entendido desde el principio. Mi duda era si para hacer el trabajo de diagnóstico, todo lo que hacemos del yo, el actual, el origen, el laboral y todo eso, eso está dentro de lo que es la seguridad, Sí, ¿no? está dentro de la Sí. seguridad. Siempre que sea un diagnóstico, siempre está dentro de la seguridad. Y dentro de esa seguridad tenemos muchos planos, ¿no? Eso es. Tienes el Vale. plano personal y el plano de tu familia de origen, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno, vale, perfecto, ya lo entendí. Muchas gracias, Armando. Gracias a ti por preguntar. Yo quería preguntarte, Adelante, Rocío. en la escala que has hecho de las familias de origen, familia actual, ¿dónde quedan los hijos? ¿En qué escala deben quedar? ¿Los hijos son tu familia de origen o tu familia actual? ¿Mi familia actual? Pues entonces los hijos están en tu familia actual. Pero cuando los hijos ya se hacen mayores entonces y forman su propia familia, ¿deberían quedar en familia de origen? A ver, no. Esta es una muy buena pregunta. A ver, fíjate, tú estás aquí, ¿vale? Y tienes hijos. Vamos a poner que tienes 3 hijos, ¿vale? Y cada uno ha formado su propia familia, ¿vale? Ellos siempre serán tu familia. ¿Eh? Tuya de origen. De origen. Pero ¿qué ocurre? Que tú para ellos, tú eres... no, perdona. Ellos siempre van a ser... A ver, no sé cómo decirte. Tú imagina... Vamos a poner el caso práctico, para no enredarnos mucho. Tú y tu marido, ¿de acuerdo? Ajá. Luego tienes 3 hijos. Los 3 se han independizado. Los 3 tienen su propia familia. ¿Quién es tu familia actual? Tú y tu marido. Ajá. Tus hijos tienen su propia familia. Para tus hijos, ¿tú qué eres? Ellos tienen su familia actual y tú eres su familia de origen, para ellos. ¿De acuerdo? Pero digamos que tú y tu pareja sois la familia actual. ¿Por qué? Porque ellos ya, digamos que han como cambiado de plano, ¿eh? Y cada uno de ellos tienen como sus otros círculos propios de pertenencia, que son pues ellos, su pareja y sus hijos. Su pareja y sus hijos. He puesto 3, pues 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y eso se podría extrapolar a un matrimonio divorciado cuando los hijos no viven contigo? Igual. Vale. Igual. Exactamente Vale. igual. Gracias. Nada, a ti por preguntar. ¿Más preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, una preguntita. Óscar, adelante. Entiendo que si esta pirámide pues parte desde el miedo, habrá tipologías pues, que les cueste más arrancar y habrá otras tipologías que les cueste más continuar.
Te oye muy bajito, Óscar, ¿eh? Ay, es que no he sacado el micrófono. Entiendo que en esta, bueno, como en todas las pirámides, Bajito otra vez. pues te hago la pregunta en un momento. Voy a por el micrófono. Vale. Si alguien quiere preguntar mientras tanto. A ver, tengo aquí preguntas por escrito. A ver, Aida dice que lógica interesante. Ana Bau, interesante y nuevo, muy bueno como punto de partida. Danielo, en caso de tener hijos con una pareja anterior y otras parejas actual, tal, ¿habría algo más cercano en el círculo? A ver, lo más cercano es tú y tu pareja actual de momento. Los demás son otros círculos de pertenencia, como decía antes. Marifé, ¿y quién va primero? ¿La pareja o los hijos? Ah, ajá. A ver, esta, Marifé, no es una pregunta fácil. Es que depende la edad y el momento. A una edad muy temprana y que los hijos te necesiten, pues lo primero son los hijos. No sé, por ejemplo, una edad de 3, 4, 5 años. ¿Vale? Y además, digamos que estás tú y tu pareja y lo primero son los hijos, porque digamos que te necesitan. Y esa pregunta tiene otra respuesta. Tú imagínate con los hijos con 30 años. ¿Vale? ¿Quién es más importante, tus hijos o tu pareja que tengas en el momento? Hombre, la respuesta es diferente. Digamos que debería ser más importante tu pareja porque tus hijos ya tienen su propia vida y tienen su propia pareja y tienen su propio círculo de pertenencia. ¿Vale? La relación es diferente. Desde luego, en este plano, tu hijo, tu hija toman decisiones con 30 años en lo cual tú no te tienen nada en cuenta, obviamente. Caminan su propia vida. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces lo lógico es que tú camines tu propia vida. Y más en la situación en la que estamos. Digamos que en la situación en la que estamos, cuando salgamos de esto, tú tienes que hacer tu diagnóstico de tu propia situación y luego en un segundo o en un tercer plano, acuérdate, estarían la otra familia, ¿de acuerdo? Las otras familias, ¿eh? Pero vamos, la primera eres tú y después las demás. Luego, Carmen, yo tengo una hija casada, África y un hijo soltero. Para mí esos son mi familia actual, aunque entiendo que para mi hija África soy la familia de origen. Correcto, correcto. Pero desde el punto de vista de diagnóstico, ten en cuenta que ahora estamos haciendo un diagnóstico de la situación y es importante que desde el diagnóstico de la situación cada uno haga su propio diagnóstico. Tú no te vas a meter en hacer el diagnóstico de la situación pues de tus hijos. Eso es un trabajo que tienen que hacer ellos. ¿Cuál es su propio diagnóstico de la situación? Pero en la situación que estamos, según salimos, tú tienes que hacer tu propio... Bueno, tú, lo que dice esta metodología y lo que yo os estoy contando, luego cada uno, hombre, con el libre albedrío que haga lo que quiera. Pero claro, ten en cuenta que te estás metiendo en otros círculos de pertenencia que no te corresponden. Entonces tú tienes que hacer tu propio diagnóstico de tu situación. Porque claro, digamos que aquí en tu diagnóstico de situación, como veremos mañana en el plano siguiente, cuando busquemos soluciones, la metodología para buscar soluciones, tú no te vas a poner a buscar soluciones sobre cosas que no te atañen. Y ¿entiendes? Entonces, por eso es importante, voy a buscar soluciones sobre los problemas que puedo trabajar. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Y por eso son planos diferentes que te van a afectar. Pero unos son más directos tuyos y otros, a medida que te vas separando, son más indirectos tuyos. Y en algunos no podrás hacer nada. O, no sé, por ejemplo, en España podrás hacer algo cada 4 años votando. En Europa, pues es que tu voto no llega. Ahí vas a poder hacer poco.
¿vale? Pero lo que sí ocurre en Europa, desde el punto de vista de diagnóstico, sí que te afecta, ¿vale? Luego dices, Europa, joder, en algún momento sí que es importante. ¿Por qué? Pues fijaros lo que ha pasado en Inglaterra. A lo mejor dentro de unos años pues nos encontramos con otro Brexit en España. Y entonces tu voto valdrá, pero valdrá, ¿y valdrá sobre qué? Sobre los diagnósticos de situación que tú habrás hecho. Pero ahora mismo, la semana que viene, o dentro de 2 semanas, o de 3, que no lo sé, cuando nosotros podamos salir y hacer cosas, sobre Europa no vamos a poder hacer nada. Pero sobre ti sí. Sobre tus hijos, pues probablemente, si tienes su propia familia, su propio diagnóstico y tal, tú vas a hacer poco. Pero sobre lo tuyo, sí que es importante. Claro, ¿por qué es importante que tú tengas en cuenta, por ejemplo, la familia de tus hijos? Pues tú imagínate, por ejemplo, haces la situación, el diagnóstico de la situación de tu propia situación económica. Entonces tú ahora mismo haces un diagnóstico y dices, oh, pues mira, después de esto me voy a quitar el dinero que tengo aquí ahorrado, me voy a quitar la hipoteca. Y te quedas sin liquidez y te has quitado la hipoteca. Bueno, eso puede ser, cuando hagas el trabajo de la tristeza, una decisión que tomes. O, al hacer un diagnóstico de la situación y tener en cuenta a tu familia, dices, uff, voy a conservar la liquidez, no voy a pagar la hipoteca, porque a lo mejor mi familia puede necesitar algún dinero y tal. Pero digamos que esto es lo que haces con el miedo, con la seguridad, con el diagnóstico de la situación. Y por eso en este diagnóstico de la situación he puesto otros planos de la familia, porque tus decisiones pueden afectar a otros planos de la familia. ¿Vale? No sé si me he explicado. A ver, Óscar. Óscar ya está aquí y quiere preguntar. Adelante, Óscar. Ahora ya sí. Se te oye perfectamente. Se me oye bien, ¿no? Vale. Bueno, en cuanto a la pirámide está muy bien, pero se plantea el problema de siempre en esta metodología. Y es lo que condiciona la ecuación emocional. Porque, claro, dentro de esa pirámide, la tipología reactivadora ya tiene el problema inicial con la fase del miedo. La reveladora pues no tendrá ese problema a la hora del diagnóstico, pero sí lo tendrá a la hora de la resolución del problema con lo que tiene de diagnóstico. La fortificadora se quedará ahí, le costará tomar la decisión y así, etcétera, ¿no? Cada una tendrá su trabajo que hacer especial en esta pirámide. A ver, lo que dices, Óscar, es muy importante. ¿Por qué? Obviamente vamos a poner una de las tipologías, si os acordáis, decíamos que el fortificador tiene más miedo del normal, ¿vale? Y el promotor tiene menos miedo del normal, ¿de acuerdo? Bueno, pues si eres fortificador, vas a tener que tener cuidado porque vas a ver más problemas de los que realmente hay, ¿vale? Entonces, este ejercicio te va a costar un poco de trabajo. Y digamos que te va a costar trabajo salir de la capa de la seguridad, de la capa del miedo. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer miedo y luego veremos a ver tristeza, reflexión, buscar soluciones a los problemas que hemos identificado. Y entonces ahí vas a ver que cuando te vas a poner a revisar las soluciones, dices, joder, pues es que este problema yo no puedo hacer nada. Bueno, pues ahí tendrás, o este problema no me atañe, o este problema no es tal problema, porque estoy viendo que la solución es tonta, ¿vale? Entonces digamos que ahí habrá un trabajo de ida y venida entre el trabajo de hacer hoy, buscar la seguridad, y el trabajo de mañana, que veremos, que es buscar soluciones a los problemas. Entonces habrá un trabajo de ida y venida. Luego, las dos tipologías que tienen el miedo, digamos, una desconectada y otro prohibido, que es la promotora y la reactivadora,
pues van a tener que hacer un esfuerzo especial con el miedo. ¿Por qué? Porque el promotor va a tratar de negar los problemas reales que tiene. Entonces, va a tener que hacer un esfuerzo especial. ¿Para qué? Para no negar los problemas reales que tiene. Y va a ser un momento muy importante, un momento muy especial para conectar con el miedo real. ¿De acuerdo? Un promotor tiene, en estas circunstancias tan duras que estamos viviendo, tiene la ocasión de, antes de dar un paso, pararse un minuto y cuidarse, prevenir. No sé, poner el ejemplo gráfico de voy a tomar esta acción. Pues cualquier acción que vaya a tomar, pararse un segundo. Yo, una amiga promotora, hace unos días me escribía algo muy emocionante, en el sentido que sabéis que a mí me emociona cuando alguien conecta con su tipología y la supera. Me decía, fíjate, yo ahora esto me ha ayudado a conectar con el miedo porque cuando tengo que entrar en la habitación para cuidar a un paciente, me paro en la puerta y me protejo adecuadamente con máscara, guantes, etcétera, etcétera, y voy con precaución. Eso es fantástico, porque es que le ayuda a conectar con su emoción miedo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tendencia natural del promotor es, aquí no pasa nada, pum, pasar a la habitación y contagiarse. ¿De acuerdo? Entonces, que un promotor haga esto es importantísimo, es emocionante, porque conecta con el miedo auténtico. Luego está el reactivador, que el reactivador le cuesta mucho trabajo admitir el miedo, ver que hay peligros, ¿vale? Entonces el reactivador ahí también va a tener que hacer un esfuerzo especial, ¿vale? Pero sobre todo esfuerzo especial en tener miedo y cuidarse él, no miedo por los demás y cuidar a los demás, ¿vale? Estas tres tipologías van a ser las afectadas y las que más trabajo le va a costar hacer esta base de la pirámide. Óscar, no sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Muy bien. Vale, pues ¿alguien más quiere comentar algo o añadir algo? Bueno, pues si os parece bien a todo el mundo, lo dejamos aquí. Hemos visto el primer, lo voy a poner otra vez en pantalla, ¿vale? Para compartirlo. Hemos visto este primer piso de la pirámide, ¿vale? Con todo este trabajo, vamos a ver mañana qué hacer con el segundo piso de la pirámide, con el desarrollo. Acordaros que miedo, encuentro los problemas y en desarrollo busco las soluciones. ¿De acuerdo? Pues mañana lo vemos. A ver, dejar de compartir porque tengo quien me ha preguntado. Vale. Muchas gracias a todo el mundo. Lo dejamos aquí.